Fíjense, he escuchado de personas que dicen que hay personas que les gusta que les vean la cara. Saúl El Canelo Álvarez, con un récord de 57 ganadas, 39 por nocaut, 2 empates y 1 perdida, buscará hacer historia. Y esto es Boxing for Life con LeBron. All the way from Puerto Rico. This way? Yeah. So, it's a reality. Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron. Sinceramente la cosa está caliente y como acabamos de ver en el principio del video, hoy se oficializa esa pelea entre Saúl El Canelo Álvarez, que buscará hacer historia y conquistar el campeonato del peso crucero. Pero sinceramente quiero aclarar algo y quiero ir directamente al grano. Yo reconozco la grandeza del Canelo, en cierta manera soy fanático de él. Claro, hay cosas que no me gustan, pero reconozco que Saúl El Canelo Álvarez es un tremendo peleador y me ha gustado algunas peleas que ha tenido, pero esta lamentablemente tengo que hablar sobre ella. Y eso no significa que aunque yo vaya a dar mi opinión, significa que yo le estoy deseando mal al Canelo o que no soy fanático del Canelo, pero tu mamá, por ejemplo, tu mamá te quiere y tu papá también, pero si ellos ven algo que tú estás haciendo mal, te lo van a decir y por eso no van a dejar de quererte. Ese es el mejor ejemplo que te puedo poner. Porque yo vaya a comentar lo que voy a comentar, no es porque le estoy deseando mal al Canelo o es porque soy un hater del Canelo. Pero sinceramente, si algo está mal, está mal. Así que vamos rápidamente a lo que vinimos, a lo que está mal. Sinceramente, vamos a empezar con la opinión de LeBron. Y vamos rápidamente a lo que teníamos que venir. Sinceramente, la cosa está que arde. Y vamos a ir rápidamente porque yo digo que está que arde. Aquí claramente dice, Makabu tendrá que bajar 10 libras para pelear con Canelo. O sea, el peso crucero son 200 libras. Ya empezamos mal. Canelo está buscando hacer historia, pero está haciendo que el peleador baje 10 libras. No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, seis, siete, ocho, 9, 10 libras. Sinceramente, Canelo, ¿qué está pasando aquí? Sinceramente, o sea, ya está buscando en cierta manera ventaja, pero vamos a leer rápidamente la noticia. Dice, la subida del peso crucero de Saúl Canelo Álvarez es algo engañosa. Todo el mundo entiende que subirá a combatir a las 200 libras. Que es el límite del peso crucero. Sin embargo, el CMB pondrá el límite del peso crucero en las 190 libras al crear el peso Bridger. ¿Qué es eso, damas y caballeros? O sea, sinceramente, qué frustración. Yo no puedo estar a favor de lo que está haciendo Saúl Canelo Álvarez. Y no estoy siendo hater. Y es como el mejor ejemplo que te puse. Tu mamá te quiere, tu papá te quiere, pero si estás haciendo algo mal, te lo va a criticar y no te va a dejar de querer. Vamos a seguir leyendo, damas y caballeros. Este disparate de que un organismo tendrá un peso distinto en la misma categoría que los otros 3 grandes organismos que son los AMB, FBI, FIB, OMB, cree que es situación que ni el mismo CMB entiende y ni siquiera tenía confirmado, solamente faltó la petición de Reynoso, el CMB, para que Canelo pelee en ese peso para bajarle en 10 libras. O sea que ahora Eddie Reynoso tiene, damas y caballeros, beneficios también, privilegios también. O sea que Eddie Reynoso dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que gane el campeonato crucero. Pues, y como yo creo que él gane el peso crucero, tú no podrías, por favor, que Ilunga Makabu bajara 10 libras de las 200 a 190. O sea, ¿pero qué es esto, sinceramente? Vamos a seguir leyendo. Ahora mismo con esta decisión del CMB no podrá producirse una notificación de los 4 cinturones rompiendo la unanimidad de pesos en el boxeo. Uzi logró ser campeón unificado de los 4 cinturones del peso crucero. Makabu ha peleado siempre en las 200 libras y ahora para defender el título que ganó en las 200 libras tendrá que defenderlo en las 190 libras. Por ese motivo se verá obligado a bajar 10 libras con todo el esfuerzo que eso conlleva. El propio presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, confirmó la situación y afirmó, Makuba me acaba de llamar, está preparado para su defensa en las 200 libras, pero está listo para pensarse en las 100 libras. Puede dar el peso 190 libras, dice Sulaimán. El púgil del Congo, a sus 34 años, cobrará la mejor bolsa de su carrera.
Sinceramente, esto realmente no tiene perdón de Dios. Pero ¿de quién viene la idea de todo esto? Pues ¿saben qué? De su manejador Eddie Reynoso. Y lo vamos a escuchar aquí, damas y caballeros, para que tú veas lo que tiene que decir el mismo Saúl Canelo Álvarez. ¿De quién fue la idea? Vamos a escucharlo. En el siguiente reto ha sido muy asombroso para todos que decidas la división crucero. ¿Por qué y cómo se dio buscar este peso? Felicidades de nuevo. La verdad es que gracias. La verdad es que ni yo sé, a Eddie se le ocurren cosas que locas, como he dicho, se le ocurren cosas locas, pero la verdad es que yo siempre estoy puesto. Lo que quiero es hacer historia y siempre estoy puesto para lo que venga. No, pues mucho, porque al final de cuentas pues es lo que quiero en mi carrera, ¿no? Hacer historia y pues muy contento de seguir haciendo y seguir poniéndome retos enfrente. Es un gran reto para mí. Ahí lo escucharon de la misma boquita que usa para comer Saúl el Canelo Álvarez, diciendo que la idea fue del mismo Eddie Reynoso de que él subiera a las 190 libras. Ya no es peso crucero, ahora es un peso pactado, porque el peso crucero son 200 libras. Eso fue la idea de Eddie Reynoso, que fue donde Sullivan lo defendió prácticamente y le da lo que él quiere. Pero vamos a ver ahora el récord del bulto Ulanga Makabu, porque eso es un bulto. Y yo lo voy a demostrar aquí. En Boxing for Life con LeBron vamos a decir las cosas como son. Y no es que yo sea un hater de Canelo, porque yo soy fanático también de Canelo, pero es el mejor ejemplo que yo les di. Tu mamá y tu papá te quieren, pero si tú haces algo mal, te lo van a decir. Y por eso no te dejan de querer. Yo sigo siendo fanático de Canelo, pero ¿saben qué? Esta vez no se la tengo que dar. Y voy a demostrarlo. Vamos al récord del bulto Ulanga, damas y caballeros. Aquí vemos claramente el récord de este peleador Ulanga Makabu. Tiene 28 ganadas, 25 por nocao y tiene 2 perdidas. Y esas 2 que ha perdido, las ha perdido por nocao. Si ustedes miran el récord, todas las peleas que ha tenido este hombre han sido prácticamente todas en África y en otros países de Europa, Alemania, Francia. Y la única pelea significante que ha tenido en su carrera fue con Tony Bellew. ¿Y saben qué? Tony Bellew lo noqueó. Y todo el mundo sabe que peleó contra Usyk. Y Usyk vino y lo noqueó. ¿Y qué hizo después que Tony Bellew, que salió noqueado con Usyk? ¿Sabes qué? Se retiró. Dios, ¿sabes qué? Yo no tengo que hacer nada más en el boxeo. O sea, este tipo no ha peleado con nadie. Este tipo es un bulto. Nunca ha tenido una pelea en los Estados Unidos. Así que a mí no me van a engañar. Y todo está amancejado para que Saúl el Canelo Álvarez se convierta en nuevo campeón crucero. Y ahí están las evidencias, ahí está el récord. Ni una pelea en Estados Unidos. Así que discúlpenme que esté molesto, pero sinceramente, como dice el refrán, hay personas, porque lo he escuchado, especialmente de la raza, mi raza mexicana también, porque como ustedes saben, también soy body mexican, para que quede claro y para que gocen. ¿Y de qué manera? Así que, claramente lo acaban de ver ahí en el récord. No ha peleado con nadie, es un bulto, mas lo van a mermar a las 190 libras. Y sabrá Dios qué otras cláusulas le van a poner para que el día del peso, que dé 190 libras, que le den el pesaje, no pueda venir y subir. Sabrá Dios, ni 5 ni 10 libras más. Sabrá Dios qué más le vayan a poner. Así que nada, esto sería todo con Boxing for Life con LeBron. Déjenme aquí en los comentarios que ustedes opinan. Y vuelvo y repito, yo seguiré apoyando al Canelo. También soy fanático del Canelo. Hay cosas que ha hecho Canelo que se lo aplaudo y lo veo muy bien. Pero es como te dije, tu mamá y tu papá te quieren. Pero si ven algo malo de ti, te lo van a decir. Y porque te lo digan, no es porque no te quieran. ¿Me están entendiendo? Así que déjenme a mí en los comentarios qué ustedes opinan de esta pelea que se oficializó hoy entre Saúl Canelo Álvarez y Ulanga Makabu. O mejor pónganle Ulanga o Ulanga el bulto Makabu. Y esto es Boxing for Life con LeBron. Por favor, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. All the way from Puerto Rico.